La peste negra parece algo muy lejano que simplemente tuvo un gran impacto en la Edad Media, pero actualmente se siguen reportando casos de esta enfermedad. Recientemente, uno de los contagios fue en Estados Unidos, Oregón, en febrero de 2024, y el paciente, lo más posible, es que contrajo la peste bubónica por su gato. Fue hospitalizado urgentemente, y gracias a los avances de la medicina actual, su condición fue mejorando y finalmente pudo sobrevivir. No obstante, fue sin ningún tipo de duda la pandemia más letal y mortífera que ocurrió durante la Edad Media, causando entre 25 y 30 millones de muertes en Europa. Pero, ¿qué hizo que fuera tan peligrosa? Pues viajaremos al pasado para descubrir su origen, cómo era la medicina en aquella época y las condiciones en las que vivía la población. Todo empezó en el año 1347, en Asia Central, donde tuvo origen la enfermedad que llegó a Europa a través de las rutas comerciales, como la ruta de la seda y los puertos marítimos. Se propagó principalmente por las pulgas que infestaban a las ratas y los barcos mercantes. Fue causada por una bacteria de tipo bacilo, denominada Yersinia pestis. El patógeno infectaba al huésped por las picaduras de las pulgas, que se le conoce como la peste bubónica. Era la forma más común de contraer la bacteria y manifestar sus síntomas. Cabe recalcar que por aquel entonces también se podía contagiar por la inhalación de gotículas respiratorias de personas infectadas, que es la peste neumónica, aunque no era lo más frecuente. Los síntomas de la peste eran una fiebre intensa, dolores articulares y uno de los más notorios, los bubones, que eran una grave inflamación en la ingle y las axilas. Los ganglios linfáticos, causados por la Yersinia pestis, que viajaba por el sistema linfático hasta un ganglio cercano. Al llegar, comenzaba a multiplicarse. Esto provocaba que el ganglio se inflamara y se endensara, formando el característico bubón. Los europeos creían que la peste era causada por un olor putrefacto y se recomendaba utilizar aromas dulces y amargos, llevando flores secas, vinagres, esencias o inciensos. Piensa por un momento que eres alguien de la Edad Media y te enfermas a pesar de seguir todas las medidas. ¿Qué alternativas tienes? ¿Puedes llamar a un doctor para que te haga un tratamiento? Pues esto variaba dependiendo de las clases sociales. Si eras uno de los más privilegiados, en aquella época podías contratar a un médico. Lo que hacía era principalmente un ritual que duraba un par de días y después utilizaba tratamientos como el uso de amuletos, talismanes, curas con elementos animales, hierba y cremas. Básicamente eran unas pociones con elementos de cocina, que además contenían otros ingredientes como el vinagre, vino, miel, hierbas como salvia, clavo, romero y ajenjo. Todo esto porque durante la Edad Media los conocimientos en la medicina estaban influenciados en la religión y la magia. Y si fueras uno de los menos privilegiados, que sería lo más posible, tendrías que ir a un monasterio o convento, donde los monjes cultivaban hierbas medicinales y preparaban los remedios para poder curar a los pacientes. Iban muy perdidos, pero recordemos que la ciencia, por aquel entonces, no estaba muy adelantada. Lo único que sí sirvió de algo fue que en caso de mostrar posibles síntomas, se aislaba al que podría estar contagiado. Seguidamente, los médicos de la Edad Media no se dedicaban a curar en sí, más bien lo único que hacían era registrar las muertes
realizar autopsias y asesorar a los pacientes antes de morir. Y como dato curioso, los contrataban las ciudades y cobraban más que un médico normal. Además, no tenían ni idea de organismos tan microscópicos como las bacterias, por lo que se veían impotentes en términos de tratamiento. Lo mejor que podían hacer era la prevención, pero se veían obstaculizados por la cantidad de saneamiento, que era horripilante y desastroso. Había tantas víctimas de la peste y tantos difuntos que las autoridades no sabían qué hacer con ellos, y las carreteras estaban apiladas con cadáveres. Fue tan devastador que se convirtió en una misión común de toda Europa. Con todo el caos de la peste negra, la gente estaba aterrada y huían a otras zonas y llevaban consigo la enfermedad sin saberlo y la propagaban aún más. Europa por aquel entonces pasó por otra peste que llegó a afectar al ganado y además se habían producido pérdidas de cosechas por la sobreexplotación de la tierra, provocando grandes hambrunas. A esto se le suma la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Y es que además el clima empeoró, con unos inviernos que eran cada vez más fríos y largos. Ocurrió una pequeña edad de hielo, reduciendo la temporada de los cultivos y cosechas. La población estaba bastante debilitada, y si a esto se le suma una enfermedad que se propaga rápidamente y es letal, pues como es evidente, causa una tasa de mortalidad muy elevada, tanto que 1 de cada 3 de los habitantes morían. Fue tan brutal que mató entre el 30% y el 75% de los infectados. Si pensabas que los médicos eran los que utilizaban el característico traje que parece un cuervo, es completamente erróneo, ya que este uniforme de la peste fue ideado por Charles Erurme en el siglo XVII. Llenaban el extremo del pico de la máscara con esencias y olores dulces, como flores secas, hierbas y especias de todo tipo, con la finalidad de evitar el aire corrupto de los cuerpos enfermizos. Su creencia era que si evitaban el olor putrefacto, con un buen aroma les serviría como de escudo protector. La peste negra nunca terminó por completo, simplemente las sucesivas oleadas fueron menos devastadoras a partir del siglo XV, gracias a la mejora de las condiciones sanitarias y a estrategias como el aislamiento. Sin embargo, su impacto marcó profundamente a Europa, transformando su sociedad para siempre.